Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. En este video les voy a dejar la clase grabada de la parte del capítulo 4 que integré a su protocolo, que se denomina metodología. En primer lugar, vamos a revisar cuáles son los tipos y los diseños de investigación que existen. Aquí vamos a ir viendo cada uno de los apartados que integran este capítulo para que ustedes vayan redactando lo que corresponde a cada uno de ellos. Pues bien, cuando realizamos una investigación en seres humanos, nosotros regularmente utilizamos la bioestadística para analizar los datos. Los diseños de investigación pueden clasificarse de maneras muy diversas. Uno de los esquemas que más se utiliza los clasifica en estudios analíticos, descriptivos, dependiendo si el objetivo de la investigación incluye comparar o relacionar dos o más tipos de variables o describir un solo grupo de ellas. Nosotros aquí vamos a ver una pequeña clasificación para ver qué tipo de estudio es el que corresponde a lo que nosotros vamos a realizar. En este caso tenemos, de acuerdo al tiempo de ocurrencia de los hechos y registro de la información, nosotros lo podemos clasificar en retrospectivo y prospectivo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver de qué se trata cada uno. Según el periodo o la secuencia del estudio, ¿sí? O que también se le puede denominar el corte, puede ser de un corte transversal o longitudinal. Ahora, según el análisis o el alcance de resultados, que esto ya lo vamos a ver con más detenimiento en clase, puede ser descriptivo, analítico o experimental. Yo les he comentado regularmente que los estudios o la mayoría de los estudios que ustedes van a realizar son de tipo descriptivo, ya que aquí solamente vamos a detallar cómo está el fenómeno y si existe o no existe. Solamente aquellos que tengan al menos dos variables pudieran realizar un tipo de estudio analítico mediante una relación de variables. Pero eso pues obviamente va a depender del tipo de estudio y el número de variables que tengan en su protocolo. Bien, en los tipos de estudio retrospectivo y prospectivo, ¿sí? En el retrospectivo es cuando el registro de los datos ocurren en el pasado, ¿sí? Por ejemplo, el día de hoy van a aplicar una encuesta y van a evaluar, por ejemplo, la calidad de vida hasta ese momento, todos los hechos del pasado hasta este momento. Y cuando se habla de prospectivo es que se van registrando los hechos en la medida que van ocurriendo, pero para esto pues obviamente también requiere de realizar varias mediciones a lo largo de un cierto periodo, que va muy de la mano con los otros tipos de estudio que hablábamos sobre el longitudinal y el transversal. El longitudinal, que es parecido al prospectivo, estudia un fenómeno a lo largo del tiempo, ¿sí? Segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, con el propósito de identificar y medir los cambios que va presentando. En este caso nosotros vamos a hacer diferentes mediciones a lo largo de un cierto periodo. Por ejemplo, vamos a aplicar el instrumento hoy, lo vamos a aplicar dentro de un mes, dentro de 3 meses y dentro de 6 meses, ¿sí? Entonces ese sería un estudio longitudinal. Por otra parte, el estudio transversal no se pretende medir cambios en el fenómeno que se estudia, sino que solo realizamos una medición del fenómeno en un momento dado, es decir, como lo que ustedes van a hacer. Ustedes solamente van a ir a aplicar las encuestas en un solo momento determinado y por lo tanto su estudio será de corte transversal. ¿Ok? En cuanto a los descriptivos analíticos y experimentales, los descriptivos determinan cómo está la situación de la variable que se estudia en una población. La presencia o la ausencia de algo, la frecuencia con que ocurre un fenómeno o quién es, dónde y cuándo se presenta determinado fenómeno. También en este tipo de estudios se puede describir las características de la población, alguna diferencia entre grupos, la magnitud del problema, los factores asociados al problema, condiciones de salud, eventos epidemiológicos, niveles de conocimiento, actitudes, conductas, solamente de manera descriptiva, frecuencias y porcentajes que vamos a utilizar o medidas de tendencia central, ¿sí? En esta parte, pues bueno, aquí ya vemos los tipos de estudio descriptivos que serían
estudios de clasificación, donde podemos utilizar porcentajes, estudios de prevalencias, estudios de incidencias o series de enfermos. Por otro lado, los estudios analíticos, ¿sí? Estos están dirigidos a contestar por qué sucede determinado fenómeno, ¿sí? Algunos de ustedes en este momento no van a realizar esto, ¿sí? Sino sería un tipo de estudio descriptivo. En este estudio analítico se va a realizar o se va a analizar también los efectos que tiene una variable sobre otra. También se busca asociaciones o relaciones entre variables. Usualmente un cambio en la magnitud en una de ellas relacionada con el cambio en otra variable, o cómo una variable puede aumentar o disminuir la otra. Sí, que a lo mejor en la medida que una aumente, la otra disminuye. Entonces, ese sería estos tipos de estudios analíticos. Y dentro de ellos, pues tenemos lo que son los ensayos clínicos, los estudios de corte, los estudios de casos y controles, los transversales analíticos y los estudios de correlación. Algunos de ustedes van a hacer estudios de correlación que en su momento vamos a describir con mayor profundidad. Los estudios de corte, pues bueno, aquí para los estudios de corte nosotros necesitamos también, o también se le entran dentro de otra clasificación como son los cuasi experimentales. En estos necesitamos revisar de nuestra muestra quiénes están expuestos o no expuestos a una determinada patología, o a veces cuando se prueban tratamientos, cuando se prueban medicamentos, cuando se prueba una intervención. ¿Sí? Que tenemos que tener un grupo de intervención o un grupo en el que se va a administrar cierta medicamento, y en uno en el que no lo vamos a aplicar o se va a aplicar otro factor para ver cuál sería el más eficaz. Aquí tenemos si están expuestos o no, se tienen algunos factores de riesgo. Aquí ya hay más control de las variables, ¿sí? Ahora, en los estudios de correlación, que es lo que van a hacer algunos, ¿sí? El valor resultante de la correlación se identifica de acuerdo a su nivel de confianza. Mientras más se aleja del cero, la relación pasa a ser débil a fuerte. Por ejemplo, la correlación siempre la vamos a medir de 0 a 1, ¿sí? Podemos tener una correlación de 0.5, de 0.6, de 0.7, 0.8, de 0.5 a 0.9 estaríamos hablando de una correlación fuerte. Si es menos de 0.5, podemos decir que la correlación sería débil. Pero también podemos tener valores de correlación negativos, ¿sí? Menos 0.05, menos 1, menos 0.9. También es fuerte, solamente que aquí va a depender la dirección de la correlación. Cuando tenemos correlaciones positivas, es que, por ejemplo, si vamos a relacionar la autoestima con la adicción al internet, por ejemplo, si es una correlación positiva, en la medida que una variable aumente, por ejemplo, a mayor autoestima, mayor adicción al internet. Pero si tenemos una correlación negativa, con un coeficiente negativo, entonces en la medida que una aumenta, la otra disminuye. Por ejemplo, a mayor autoestima, menor adicción al internet. Entonces así es como se pueden interpretar, pero esto ya en estadística, ya en su momento veremos cómo se calcula, cómo se interpreta y cómo se reporta las correlaciones. Ahora, en estos ejemplos tenemos el primero: ¿de qué manera influye la edad en el bienestar psicológico de las mujeres ancianas en enfermedad crónica? Este sería un estudio transversal porque estamos solamente revisando la información en un solo momento determinado. Si nosotros decimos, por ejemplo, cuáles son los factores que contribuyen a los cambios de turno, el ausentismo y el horario de trabajo reducidos entre enfermeras de hospitales, estamos hablando de un estudio de corte porque necesitamos una muestra entre cada uno de los diferentes hospitales, de los diferentes turnos, para poder revisar todas estas variables que aquí mencionan, como son los cambios de turno, el ausentismo y los horarios de trabajo. El corte, pues aquí el investigador lo establece, y sería un corte de 404 enfermeras empleadas durante un periodo de 2 años en 5 hospitales distintos. Ahora, estos otros ejemplos. ¿Cuáles son los predictores del desarrollo del dolor crónico en pacientes hospitalizados? Aquí estamos hablando de un estudio prospectivo, ¿sí? Porque estos predictores se tienen que medir
en diferentes momentos y a medida de cómo va avanzando la variable en un determinado tiempo. Por otro lado, ¿cuál es la relación entre la incidencia de las enfermedades de transmisión sexual entre mujeres jóvenes y factores como el abuso sexual, precocidad sexual y conducta arriesgada? Ahí pudiéramos estar hablando de un estudio retrospectivo porque nosotros vamos a determinar esa relación solamente con la medición de una vez que de todas estas variables, con la aplicación a lo mejor de una encuesta. Ahora, este tipo de esquemas nos pueden ir ayudando a poder determinar qué tipo de estudio es el que nosotros vamos a realizar. Por ejemplo, ¿existe intervención del investigador? En este caso pudiéramos decir que no, sería un estudio observacional. ¿Cuál sería la finalidad? Pues bueno, puede ser descriptivo y sería de corte transversal porque solamente van a aplicar ustedes una sola vez las encuestas. Ya si es experimental, y ahí tendríamos que ver si tiene grupo control, si hay selección aleatoria, entre otros detalles. Pero ahorita lo que nos interesa es la parte de la derecha. ¿Ok? También en esta otra podemos nosotros revisar las características, cuál es la finalidad de nuestro estudio, cuál es la secuencia temporal en la que vamos a realizar la recolección de datos, si tiene algún control, si tiene relación cronológica y de esto pues también si es transversal, longitudinal, prospectivo o retrospectivo dependiendo o ubicarlo en el tiempo. ¿Ok? Entonces, en esta parte del tipo y diseño de estudio, lo que nosotros vamos a redactar es, por ejemplo, que sería un estudio de tipo cuantitativo, porque se van a evaluar las variables de manera numérica, ¿sí? Sería con un diseño descriptivo, porque se van a detallar las variables estudiadas, como pues ya ahí serían los nombres de las variables que ustedes van a estudiar en su protocolo, y de corte transversal, porque la recolección de los datos será en un solo momento determinado de tiempo. Y ahí pueden ustedes consultar del libro que ya por ahí estamos revisando de Sampieri, que es sobre la metodología de la investigación en la parte cuantitativa. ¿Okay? Entonces ahí tendrán que poner también esta cita bibliográfica y redactar estas características del tipo y diseño de estudio. Por ahí también tenemos otros apartados en la misma metodología que nos aparece la población, la muestra y el muestreo. Aquí vamos a ver ahorita qué es cada uno de estos, porque a veces entre la muestra y el muestreo, como son términos muy similares, se tiende a confundir. Bueno, entonces, primero tenemos universo y población. En algunos estudios podemos revisar o podemos encontrar cualquiera de los dos términos. Pueden ser sinónimos, ¿sí? Porque a final de cuentas los dos se refieren a lo mismo. Entonces, el universo es un universo estadístico, es un conjunto finito, infinito de seres vivos o elementos. Población estadística es una población en la que nosotros podemos tomar en cuenta para poder realizar nuestro estudio. En otras palabras, la población serían todas aquellas personas que pudieran ser parte de nuestro estudio. ¿Ok? Aquí, después de que nosotros determinemos la población, nosotros aquí vamos a determinar cuántas personas son. Por ejemplo, si lo vamos a realizar en una escuela, bueno, cuántos son en total de alumnos en todos los semestres, en todos los grados, ¿sí? Y ya de ahí nosotros tenemos que hacer un cálculo de muestra. La muestra sería el subconjunto de la población que es representativa de una población cuando cada uno de los elementos que la forman, ¿sí? Se escoge aleatoriamente. Entonces, esa sería una muestra, por ejemplo, de los 412 más o menos que tenemos en enfermería, por ejemplo, solamente vamos a encuestar a 150. 150 sería una muestra representativa, un subconjunto de la población. Y por otra parte, pues ya tenemos la población, que sería el total, la muestra, que sería ese pequeño subconjunto de la población, y el muestreo sería ese método por el cual nosotros vamos a extraer esta muestra de la población. ¿Sí? Entonces, de decir, por ejemplo, de estos 400 yo solamente voy a elegir a 150, pero el muestreo me va a decir cómo los voy a elegir, cómo voy a extraer esa muestra de la población. Entonces tenemos estos tres términos, población, muestra, y el muestreo sería cómo extraigo esa muestra de mi población.
Ahí yo tengo que establecer, por ejemplo, la población serán un total de 400 y tantos estudiantes de una universidad pública del estado de Tabasco, por ejemplo. Aquí no es recomendable colocar, de acuerdo a algunas consideraciones éticas, exactamente el lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que guardar la confidencialidad de los datos, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que decir en una secundaria pública del estado de Tabasco o del municipio de Nacajuca, por ejemplo. Entonces ahí pues hay varias secundarias, entonces nosotros estamos protegiendo ahí el anonimato. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que colocar en esta parte de la población sobre todo el número total de personas que pueden ser parte de la muestra. Ahora, en la parte del cálculo de muestra, ahí nosotros tenemos que realizar un cálculo. Para realizar un cálculo nosotros tenemos que utilizar algunas fórmulas como estas. Estas fórmulas las voy a ver de manera general aquí en el video, sin embargo ya en la clase presencial vamos a hacer algunos ejercicios para que quede lo más claro posible. Solamente que aquí les voy a pedir que ustedes puedan tener un estimado de aproximadamente cuántos estudiantes en total serían parte de, o sea, el tamaño de su población, para que de ahí nosotros podamos hacer el cálculo de su muestra. Hay algunos tipos de fórmulas, la principal que vamos a ocupar sería esta. En esta fórmula o esta fórmula que nosotros utilizamos para cálculo de muestra es cuando se conoce el tamaño de la población. Regularmente la mayoría va a utilizar un pues poblaciones que conocen el tamaño. Por ejemplo, si lo van a hacer en una secundaria, en un bachillerato, en una universidad, pues ya más o menos saben el total de estudiantes que se encuentran ahí. Para poder calcular nuestra muestra, tenemos esta fórmula que tiene diferentes letras y aquí está el significado de cada una. Por ejemplo, la n minúscula, donde dice n es igual, la n sería la muestra. No hay que confundirla con la n mayúscula que tenemos en la parte superior. Cuando es n mayúscula en esta fórmula quiere decir el tamaño de la población. Z quiere decir el nivel de confianza. El nivel de confianza va a ser el 95%, ¿sí? Y que posteriormente ese 95% lo vamos a trasladar a un valor estandarizado en valores de Z que sería 1.96, que más adelante les voy a decir de dónde sale ese número. El P y Q sería una variabilidad positiva y negativa, es decir, qué tanto porcentaje de variabilidad tiene o probabilidad de que esté o no esté el fenómeno. Cuando no tenemos una variabilidad establecida, podemos establecer 50 y 50 y por lo tanto ahí nosotros vamos a utilizar un valor que sería de 0.5. Entre IP y Q siempre va a sumar 1. ¿Ok? El E minúscula va a ser un error de estimación. Regularmente nosotros tenemos un error de estimación del 5%. ¿Por qué del 5%? Porque en el nivel de confianza nosotros establecimos un 95% y para el 100% solamente nos queda 5. Así que ese 5% es el que nosotros vamos a tomar como error. Esto pues obviamente lo voy a aclarar más de manera presencial para que quede claro y sobre todo haremos ejercicios para hacer un estimado de cuánto pudiera ser su muestra utilizando esta fórmula. Ahora, por otro lado, si no se conoce el tamaño de la población, pues se hace solamente el cálculo con esta fórmula donde solamente se toma en cuenta el nivel de confianza, la variabilidad positiva y negativa y el tamaño del error. ¿Ok? Ahora, para el nivel de confianza, yo les comenté que se utilizaba el 95%. En nuestra población podemos dividir el 95%, ¿sí? Una gráfica parecida a esta que posteriormente en estadística la vamos a ver que se llama una campana de Gauss. Y en ese 95% es que pueden estar todos nuestros datos, ¿sí? Ahora, ese error lo establecemos o lo dividimos entre 2, ¿sí? Que sería 2.5 y si sumamos todo sería 100%. Ahora, si lo bajamos a decimales, ahí tendríamos 0.025, 0.95 y sumados los tres nos va a dar siempre 1.
Ahora recordemos ese valor de 0.025. Nosotros por ahí hay unas tablas establecidas para valores de z. Entonces con ese valor del error, en estas tablas que son ya valores preestablecidos, ahí nosotros buscamos el valor 0.025 y de ahí nos dan los valores de la desviación normal, ¿sí? Y tenemos ahí 1.9 y en el valor superior 0.06. Sumados dan 1.96, que es lo que nosotros vamos a utilizar en nuestra fórmula como el valor de z. Ahora, si nosotros cambiamos los valores de z de acuerdo al nivel de confianza, pues bueno, ya son valores preestablecidos, ya hay una tablita como esta que ya ahí viene. Por ejemplo, para el 95%, 1.96. Si nosotros aumentamos el nivel de confianza al 98%, por ejemplo, sería 2.101, ¿sí? A la medida que nosotros aumentemos el nivel de confianza va a disminuir nuestro margen de error, ¿sí? Si nosotros elegimos un nivel de confianza del 95%, nuestro error sería del 5%. Pero si aumentamos al 98% la confianza, el nivel de error será solamente 2%. ¿Ok? En la medida que se aumente el nivel de confianza, también el tamaño de la muestra tiene que aumentar. ¿Ok? Aquí pues también son algunas otras propuestas en las que también se hace por proporciones, ¿sí? Regularmente hay algunos libros, algunas bibliografías que marcan que puede ser una proporción, ¿sí? De acuerdo al tamaño de la población o bien retomar el 30% del total, ¿sí? Pero pues bueno, ahorita vamos para su protocolo vamos a seguir las fórmulas y también vamos a ver algunos software que podemos ocupar para estos cálculos de muestra. Esta es una aplicación, STAS, sí, que por ahí la recomienda Sampieri en su libro, sí, para hacer los cálculos de muestra, para hacer algunos análisis descriptivos, diferencias de medias, etcétera, sí. Esa es una aplicación, esta es la interfaz, por ejemplo ahí tiene el tamaño de la población, que son los datos que nos pide para poder hacer los cálculos, el error máximo aceptado, el nivel de porcentual estimado y el nivel de confianza deseado, que en este caso pues el 95%, el nivel de estimado de porcentual que es el 50%, que es lo que les comentaba de la variabilidad positiva y negativa. ¿Sí? Que como tenemos lo mismo punto 5 y punto 5, entonces sería el 50%. Y nuestro error aceptable, que en este caso si elegimos un 95%, pues tenemos que elegir aquí un 5% de error. Ahora, si nosotros tenemos del lado derecho, tenemos un ejercicio ahí, que por ejemplo son 422 nuestra muestra. Ya con los estimadores ya colocados, el 5% de error, el 95% de confianza y el 50% de variabilidad positiva y negativa, nuestra muestra sería un total de 202 personas que nosotros vamos a encuestar, ¿sí? Si nosotros utilizáramos la fórmula nos tendría que dar un valor muy similar. Ahora, en las fórmulas regularmente nos puede dar un valor en decimales. Sin embargo, en la fórmula, cuando usamos fórmulas, tenemos que redondearlos. ¿Por qué? Porque yo no puedo encuestar a 201.5 estudiantes. Tienen que ser números enteros, porque acuérdense que esta muestra pues son seres humanos y tienen que ser números enteros siempre. Stas es una buena aplicación, sin embargo, creo que en México todavía no está disponible, solo en algunos celulares sí, pero en otros países. Aquí me parece que todavía no está disponible. Tenemos también este otro software que se llama Enquiry Advisor, que es para poder realizar cálculos de muestra. Ahí solamente que te pide algunos otros parámetros, ya es un poquito más complejo porque ya te pide el tamaño del efecto, te pide el poder estadístico y sobre todo también te pide qué tipo de pruebas vas a ocupar, si vas a utilizar una correlación, si vas a hacer diferencia de medias, si vas a hacer regresiones u otro tipo de estudios. Pero, y otra desventaja de este programa es que pues si es de licencia y si la licencia pues sí es un poco cara. También tenemos otra opción, ¿sí? El G-Power, que nosotros aquí podemos hacer igual los cálculos de muestra.
Sin embargo, tenemos que tener muy en claro cuáles son las pruebas estadísticas que vamos a utilizar para poder hacer nuestro cálculo de muestra, ¿sí? La ventaja que tiene es que es un software que podemos descargar gratuitamente y no pagamos nada, y es una aplicación que descargas para tu escritorio y la puedes usar libremente. Entonces también en algún momento podemos retomar esta aplicación para ver cálculos de muestra, y también en estadística posteriormente podemos retomarlo para calcular el tamaño de los efectos de las pruebas. Bueno, ahora ya que sabemos nuestra población, ya que sabemos cuál es el tamaño de nuestra muestra, ¿sí? Ahora tenemos que revisar los tipos de muestreo, ¿sí? El muestreo se refiere al proceso utilizado para escoger y para extraer una parte del universo, la población de estudio, con el fin que represente al total. Esta muestra debe ser representativa, ¿sí? Por eso es que el tamaño pues debe de corresponder a una proporción que es aproximadamente el 30% de la población, y sobre todo que tenga similares al total de la población. ¿Por qué? Porque después nosotros pudiéramos generalizar estos resultados de cómo esta muestra se comporta, se pueden comportar todos los demás participantes que no estuvieron en el estudio. ¿Ok? Ahora, dentro de alguna de las clasificaciones que podemos encontrar para los tipos de muestreo, pues tenemos esta. Tenemos los muestreos que son probabilísticos y los no probabilísticos. Ahorita vamos a ver la diferencia entre los dos. Por ejemplo, en el probabilístico nosotros tenemos el aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y por conglomerados. En los no probabilísticos por conveniencia, por cuotas y bola de nieve, ¿sí? Ahora, primero vamos a ver cuál es la diferencia entre un muestreo probabilístico y uno no probabilístico. Bueno, en el probabilístico, todas las personas pueden ser igualmente parte de la muestra sin exclusión. Y la elección de la muestra es totalmente aleatoria, es decir, que su elección va a ser completamente al azar. ¿Ok? Y en el no probabilístico, cada unidad no tiene la misma probabilidad de participar, tiene un alto riesgo de invalidez, sí, porque se pueden introducir algunos sesgos. ¿Por qué? Porque en esta parte a lo mejor también no se hace cálculos de muestra, porque a veces el investigador determina el tamaño de la muestra de acuerdo a ciertas características de la población. Por ejemplo, yo quiero estudiar adolescentes, pero que sean adolescentes embarazadas. Entonces ya yo estoy poniendo una condición. No todas las adolescentes pueden participar en mi estudio, solo aquellas que se encuentren embarazadas, ¿sí? Ahora, si yo requiero alguna otra característica, por ejemplo, que presenten alguna patología, que consuman algún tipo de droga, entonces puede ser no probabilístico, porque yo tengo que, para mi estudio, requiero que mi muestra tenga una cierta característica muy específica. ¿Ok? Y esa es la diferencia entre probabilístico y no probabilístico. Ahora, dentro de los probabilísticos ya vimos hace un momento que puede ser aleatorio, sistemático, estratificado y por conglomerados. En el aleatorio simple quiere decir que cada unidad tiene la probabilidad equitativa, la misma probabilidad de poder participar. Esto se puede hacer por medio de una rifa. Por ejemplo, ponen los nombres de todos o ponen el número de lista de todos, y al azar ustedes van sacando, como si fuera una rifa, los que van a participar, ¿sí? También pueden hacer una tabla de Excel, pueden hacer números aleatorios del 1 al 50, y ahí les va a aparecer: de aquí solamente voy a encuestar a 30 y voy a poner esta lista de números aleatorios. Y ahí cualquiera puede participar, pero se le va a escoger al azar. Por eso se llama aleatorio simple. En el sistemático sí necesitamos un número de lista. ¿Sí? Necesitamos la lista y nosotros tenemos que colocar un determinado número, por ejemplo el 3. ¿Sí? En este caso yo tengo que elegir de la lista el número 3, el número 6, el número 9, el número 12 y así consecutivamente. ¿Ok? Ya eso lo puede determinar el investigador. Ahora, entre el estratificado y conglomerados, a veces hay un poquito de confusión porque son muy similares. En los dos se divide la población en subgrupos, pero por ejemplo en el estratificado, ¿sí? Se dividen en subgrupos
y se toma una muestra de cada uno de los estratos. Y por conglomerados lo dividimos en subgrupos y luego se selecciona conglomerados completos. A lo mejor ahorita con las imágenes queda un poco más claro. En el aleatorio simple nosotros vamos a elegir de manera aleatoria cualquiera que pueda participar. Sí, que es como lo tenemos en la esquina superior izquierda. Sí, es una muestra aleatoria, cualquiera puede participar y por medio de rifa. En el de abajo es sistemático, tenemos ahí un número determinado, el 7, el 12, 17, el 22, 27, 32 y así sucesivamente, pero requerimos una lista. Ahora, en la parte superior derecha tenemos estratos. En los estratos nosotros vamos a subdividir a la población en subgrupos, ¿sí? Por ejemplo, el primero, el segundo A, B y C. Y de esos tres nosotros vamos a elegir, por ejemplo, de aquí voy a elegir a 3, de aquí a 3 y de aquí a 2, ¿sí? Voy a tomar una muestra proporcional de cada división que yo hice, ¿ok? Ese es por estratos. Abajo yo voy a tener por conglomerados. Yo también voy a dividir a toda la población en subgrupos, por ejemplo, el grupo A, el grupo B, el grupo C, el grupo D, E y F, ¿sí? Pero yo voy a elegir conglomerados completos, es decir, voy a encuestar a todos los del a todos los del C y a todos los del D. Entonces, ahí yo estoy encuestando grupos completos. Y en la otra yo estoy tomando por estratos una muestra, pues una muestra proporcional de cada grupo, ¿sí? Y ahí pues obviamente esto se decide en la metodología y nosotros ahí lo que ustedes van a describir es para esta muestra de un total de tantos se van a elegir por medio de un muestreo estratificado. Ok, este muestreo estratificado consiste en esto y en este estudio se refiere a esto y a esto. Es decir, cómo ustedes van a dividir la población y cómo van a extraerlo, en este caso si fuera por estratos. Ahora, si fuera por conglomerados, que ustedes ya van a elegir los conglomerados de acuerdo a los grados en los que ya está dividida la población y van a elegir al azar los grupos A, B, C, dependiendo, no sé, o alguna rifa o lo que la dirección determine de cuáles grupos puedan ustedes encuestar. ¿Sí? Y eso es lo que van a describir en esta parte que se corresponde al muestreo. También tenemos los muestreos no probabilísticos. En estos muestreos no probabilísticos, como su nombre lo dice, no se refieren al azar, sino que está, por decirlo así, tiene o responde a ciertas características del estudio, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a ver la clasificación, ¿sí? Que son tres: por conveniencia, por cuotas y bola de nieve. Por conveniencia, esa conveniencia del investigador. No conveniencia económica, política ni nada por el estilo, sino conveniencia del investigador y del estudio. Aquí el investigador decide, en base a los conocimientos de la población, quiénes son los que deben formar parte de la muestra y se utiliza criterios de selección. Por cuotas, sí, se hace una selección de unidades muestrales por categorías, sexo, raza, hasta completar una cuota fija. Por ejemplo, si en un estudio se fuera a realizar una investigación sobre el trato digno a los pacientes, mi cuota que voy a establecer para este estudio serían de 10 pacientes por cada servicio. Entonces en este servicio yo solamente tengo 5. Bueno, encuesto los 5 y regreso cuando estén otros 5, pero yo tengo que cumplir con mi cuota. O por ejemplo, si estoy haciendo un estudio comunitario, mi cuota va a ser de 5 casas por cada manzana. Y entonces yo tengo que estar ahí hasta que complete mi cuota de 5 casas por cada manzana. Y por bola de nieve, pues los sujetos estudiados se les pide que recomienden a otros a los que se buscará para entrevistarlos. Ahorita con las imágenes probablemente quede más claro. En este caso, en la primera, que sería por conveniencia, el investigador determina el tamaño de la muestra y establece los criterios. Por ejemplo,
Por ahí hay algunas de sus compañeras que van a hacerlo sobre, sobre conocimiento, no, sobre calidad de vida de mujeres en síndrome de ovario poliquístico. En este caso, ellas requieren que las personas que van a participar en su estudio tienen que tener esta patología. Y entonces, ellos se reduce las personas que pueden ser parte de la muestra y ellas deciden el tamaño porque pues a lo mejor no tienen estimado de cuántas personas pueden encontrar, ¿sí? O por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio en adolescentes embarazadas, pues yo tengo que ver, por ejemplo, en el centro de salud cuántas son el estimado de personas que yo pudiera entrevistar. A lo mejor yo quiero entrevistar a 500, pero al centro de salud solamente asisten 80. Bueno, entonces el investigador determina que solamente va a poder encuestar a 80 porque es a las que él tiene acceso. Sí, aquí también se tiene que revisar que ustedes tengan el acceso a la población. ¿Sí? Ahora, cuando tenemos, ¿cuál era el otro? Cuando tenemos el otro que es por bola de nieve, ¿sí? Nosotros ahí el investigador va a revisar, ¿sí? O a identificar a una persona, que puede ser un informante principal, ¿sí? Y este me va a recomendar a otro. Esta bola de nieve se refiere, no sé si ustedes recuerdan cuando a veces en las películas, en las caricaturas, cae una bola de nieve en una montaña y en la medida que va bajando se va haciendo más grande, pues bueno, a esa bola de nieve se refiere, porque en la medida que va avanzando, pues obviamente la muestra va creciendo. Regularmente este tipo de muestreos a veces se ocupa con poblaciones ocultas, ¿sí? O para cuando tienen problemas de adicciones u otro tipo de características, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a hacer un estudio en estudiantes que consumen, estudiantes de secundaria o de preparatoria que consumen marihuana. Bueno, entonces no es algo que a lo mejor te externen abiertamente. Entonces yo tengo que buscar informantes eh, principales, ¿sí? O que ellos me puedan decir que ellos sí, los identifico. Y ellos a su vez, pues bueno, me informan que a lo mejor ellos conocen a otros dos. Tú vas con esos dos y esos dos te recomiendan otros tres y así sucesivamente. Obviamente aquí se tiene que guardar mucho la confidencialidad de los datos porque precisamente están ocultas por algo. Y pues bueno, ahí el tamaño pues se va a determinar de acuerdo a cuántas personas encuentres con esta característica, ¿sí? O que tengan algún otro problema de salud o que tengan otro tipo de característica, ¿no? Entonces aquí igual el investigador pues va a establecer cuál va a ser el tamaño de la muestra, ¿ok? Bueno, y aquí pues ustedes van a determinar el tipo de muestreo que más conviene de acuerdo al tipo a las características de su población y a cómo van a extraer ustedes de esa población su muestra. Ahora, también otra parte importante son los criterios de selección, ¿sí? Los criterios de selección nos van a ayudar a establecer cuáles van a ser estas características que deben de tener las personas para que puedan participar en mi estudio, ¿sí? Yo lo tengo que establecer. Estos hacen referencia en la manera en la que se extraen los registros de una población. Son las características que deben de reunir para que puedan formar parte de mi estudio. Hay tres criterios que ustedes deben redactar en esta parte de criterios de selección, que son los de exclusión, inclusión, exclusión y eliminación. En inclusión, aquí tenemos que cuidar también la redacción, porque a veces me ponen inclusión, se van a incluir. No, aquí solamente criterios de inclusión. ¿Cuáles son las características específicas que debe de tener la persona que va a participar en el estudio? Por ejemplo, que esté matriculado, si va a hacer un estudio en la universidad, bueno, que estudiantes de ambos sexos o sexo indistinto, de edad, mayores de edad, que estén matriculados en la carrera tal, si es necesario, que firme el consentimiento informado y que desee participar, o que desee participar y firme el consentimiento informado.
El consentimiento informado es un documento que vamos a ver después cuando veamos las consideraciones éticas, que ahí en la guía para elaborar el protocolo viene uno de los formatos del consentimiento informado. Es importante el consentimiento, ¿por qué? Porque ahí la persona está dando su consentimiento para proporcionar sus datos y también nosotros estamos proporcionando la confianza de que sus datos van a resguardarse y utilizarse solamente para fines de investigación, ¿sí? Y sobre todo que vamos a guardar el anonimato de sus datos, ¿sí? Porque eso es algo que nosotros debemos de guardar, ¿sí? Entonces aquí nosotros en este criterio nosotros vamos a describir todas esas características que necesita que tengan. Si tiene alguna patología, si necesitan que consuma alcohol o que no consuma o si es indiferente, aquí se tiene que poner. Ahora, cuando redactan de ahí exclusión. Exclusión son aquellas características por las cuales determinadas personas no pueden ser parte de la muestra. Aquí deben de tener cuidado porque luego se entiende que es lo contrario de los criterios de inclusión y no es lo contrario, sino que aquí en exclusión van a poner las características por las cuales una persona no pueda participar, aunque tenga todas las características para ser incluida. Por ejemplo, tiene todas las características para ser incluida, pero padece de sus facultades mentales. Ah, bueno, entonces se excluye. O bueno, tiene todo lo de arriba, pero está bajo los efectos de alguna droga psicotrópica, no sé, alcohol, está alcoholizado. Pues entonces así no se debe de excluir. ¿Por qué? Porque no está en sus cinco sentidos, no te puede contestar algo de acuerdo al problema que está viviendo. Tiene que estar sobrio, ¿sí? Entonces aquí se tendría que colocar esa característica por la cual, a pesar de que tenga todo lo de la inclusión, por esta característica no pueda participar. Y en eliminación, nosotros aquí vamos a colocar, ¿sí?, todas aquellas características por las cuales algún instrumento no pueda ser tomado en cuenta. El criterio de eliminación, nosotros va dirigido hacia los instrumentos, no hacia las personas. No eliminamos personas, se eliminan instrumentos. Por ejemplo, pueden ustedes colocar eliminación, todos aquellos instrumentos que estén contestados de manera incompleta. Si ustedes tienen un instrumento que está contestado de manera incompleta, pues se tiene que eliminar, porque si tiene datos faltantes, cuando hagamos la base de datos, ustedes no pueden inventar datos, ¿ok? Tienen que estar completos los datos. Ahora, otro criterio que puede ser riguroso o no, por ejemplo, que en alguna pregunta marque dos respuestas. Ahí, por ejemplo, ¿cómo eliges cuál fue la que quiso escoger el estudiante? Entonces, en ese caso, tendríamos que ir eliminando, ¿sí? Entonces, ahí va reduciendo nuestra muestra. Ahí tenemos que ir teniendo cuidado. Entonces, hasta este momento vamos a ver en esta primera clase hasta la parte de criterios de selección. Ya vimos lo que son el tipo de estudio y diseño, ya vimos lo que es la muestra, la población, la muestra y el muestreo, y terminamos con estos criterios que nosotros tenemos que redactar. Recuerden que esto es parte del capítulo 4 de nuestro protocolo. Entonces, cualquier duda me lo hacen llegar acerca por medio de Teams, ¿sí? Y próximamente vamos a ir detallando ya los demás. En la siguiente clase vamos a ver algún otro tema como son los instrumentos, las características que debe tener nuestros instrumentos, ¿sí? Aquí vamos a estar para servirles. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto. Hasta luego.